Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu vida como tú la quieres. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu vida como tú la quieras. Mi nombre es John Johnson y soy parte del equipo de ventas de Amway Panamá. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Alfredo Montaner, un líder del negocio de Amway Panamá, quien amablemente aceptó esta invitación. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes y compartir esta mañana para compartir con toda la gente una información muy valiosa. Qué bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, antes de comenzar y profundizar en el tema que vamos a conversar hoy con Alfredo, me gustaría hacer una pequeña introducción, me gustaría presentarte si me lo permites. Claro que sí, John. Bueno, Alfredo ocupó puestos públicos, embajador, también fue vicealcalde de Panamá, ejerciendo puestos públicos, también hizo de embajador de Panamá en Colombia, es casado, tiene 3 hijos, y en Panamá, en el negocio de Amway, es diamante. Hoy vamos a conversar un tema que seguramente pasa por la mente de muchos al arrancar este negocio. ¿Cómo establecer metas al iniciar un negocio Amway? Bueno, John, la verdad es que este es un tema apasionante, es un tema clave para cualquier persona que esté desarrollando el negocio y cualquier persona que quiera comenzar a desarrollar el negocio. A mí me encanta que hablemos de la importancia de tener metas porque cuando entendemos el funcionamiento del negocio, descubrimos que todo el dinero, todos los premios, los reconocimientos, los viajes, las recompensas que Amway nos promete, están íntimamente ligados con el alcance de niveles y el logro de metas dentro del negocio. Es por eso que entre más rápido el empresario entiende este principio o esta condición, más posibilidades tiene de crecer en el negocio y de obtener los resultados por los que entró. ¿Verdad? Por eso es tan importante desde el principio, cuando estamos conversando con el nuevo empresario, es hacerle ver que el juego de Amway no es estar en Amway. El juego de Amway es alcanzar metas en Amway porque ahí es donde se empiezan a obtener todas las promesas del negocio. ¿Crees que cuando el empresario inicia en el negocio es un reto establecer una meta al iniciar? Sí, claro. Las personas normalmente entran al negocio con una mentalidad de que alguien le establezca las pautas a seguir, le establezca las metas, y eso es algo que hay que ir preparando a la persona, ¿no? Hay que irla educando para eso. Pero fíjate que yo creo que el principal factor para hacer que un nuevo se ponga una meta y esté mentalmente en condición de atacar esa meta es que la persona que lo trajo, o sea, el empresario que está trayendo ese nuevo, no solo tenga una meta, sino que esté atacando una meta, o sea, que esté persiguiendo un nivel dentro del negocio. Eso es muy importante porque normalmente una persona que no tiene una meta dentro del negocio trae a alguien y ese alguien se diluye con el tiempo porque nadie lo guió y nadie le puso metas a alcanzar, ¿verdad? Entonces, por encima de la meta del nuevo, es muy importante que el que ya está en el negocio, el que está trayendo ese nuevo, tenga una meta y esté atacando esa meta. ¿Y qué consejos tú le podrías dar a ese nuevo para que él sepa y pueda realizar o establecer sus metas? Bueno, el nuevo tiene que llegar a un nivel de conciencia de entender que tiene una situación que él quiere resolver. O sea, cuando la gente entra al negocio es porque vio en el negocio una fórmula, un vehículo, una estrategia para resolver alguna situación que él no ha podido resolver con la actividad que realiza fuera de este negocio. Entonces, lo primero es que él tiene que identificar, ¿verdad?, que tiene esa situación. Y lo segundo es que tiene que ser consciente de que necesita resolverla. Por lo tanto, si él tiene un problema y necesita resolverlo y entró al negocio para resolverlo, pues tiene que ponerse una meta
que le lleve a generar los ingresos que le resuelvan el problema ese que está teniendo. Entonces, mucho tiene que ver con hacer consciente a ese nuevo de que con este vehículo sí se puede resolver el problema que él tiene, pero para resolverlo tiene que establecerse metas y tiene que trabajar diligentemente en la consecución de esas metas. ¿Por qué es importante y tan importante tener esa meta? Pues John, te cuento que es que nadie puede llegar a un lugar que quiere llegar si no lo establece primero. O sea, tú tienes que saber dónde tú estás, saber qué quieres de la vida, ponerte una meta y salir a conseguirla, porque es que si uno no se pone una meta, pues los días dentro del negocio van a seguir siendo igual que si estuviera fuera del negocio. No va a pasar nada. ¿Verdad? Y yo siempre pongo un ejemplo y lo he puesto en algunos audios que se han grabado anteriormente, y yo hago la comparación como cuando tú vas a una agencia de viajes y te sientas y le dices a la señorita que está ahí en el counter y le dices, quiero un pasaje. Y la persona te dice, ¿para dónde? Y tú le dices, no sé, deme un pasaje. Entonces ella dice, sí, pero si no me dices para dónde ni para cuándo lo quieres, yo no te puedo vender un pasaje. Y él le dice, no, dame un pasaje. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque es que mucha gente entra al negocio, quiere un resultado, pero ni se lo pone como meta, ni se pone una fecha para lograrlo, ni se compromete en lograrlo. Entonces es como si se lanzara al vacío, sin ningún objetivo específico. Entonces, tener una meta es una condición básica para la construcción de este negocio. Entonces, con esto debemos de tener un sueño para así partir de una meta. Sí, sí, es que, bueno, algunos lo llaman sueño, otros lo llaman deseo. Lo importante es que la persona identifique con claridad qué necesita lograr, o sea, por qué entró al negocio, para qué entró, qué anda buscando, qué quiere lograr que aquí, que ha visto que aquí en el negocio se puede lograr y que allá afuera no ha podido. O sea, lo primero es identificar con claridad qué necesita mejorar en su vida, qué necesita solucionar, identificar por qué estaría dispuesto a hacer un esfuerzo extra, a salirse de la zona de confort, a comprometerse, porque este negocio llega a la vida de la gente casi de repente sin que nadie lo esté esperando. Y tú no puedes ajustar, digámoslo así, el negocio a tu vida, sino tienes que ajustar tu vida al negocio. O sea, tienes que entender que ahora tienes una actividad nueva y que para ella, para poder obtener los resultados, vas a tener que empezar a hacer cosas nuevas. ¿Verdad? Y solo lo vas a hacer si eres consciente de que quieres algo en la vida, que tienes algo que resolver. ¿Verdad? Hemos descubierto que la mayoría de los latinoamericanos, John, han sido entrenados culturalmente para actuar más por miedo a perder que por el deseo de ganar. Así que en lo personal, siento que no es muy recomendable, pues eso lo tienes que consultar con los mentores tuyos, no es muy recomendable hablarle tanto de los sueños, de tener una casa, de tener un carro nuevo, de viajar por el mundo. Sí, eso es bueno y Amway te lo puede dar, ¿verdad? Pero la gente necesita solucionar problemas en estos momentos. La gente necesita llegar a final del mes. El dinero no les alcanza. Así es que yo normalmente hago unas preguntas sencillas como, por ejemplo, John, ¿cuáles son los 3 pagos que al final del mes te causan más estrés? Y me meto ahí a entender qué es lo que no lo deja vivir a él, qué es lo que le causa tanto estrés en su día a día, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cuentas? Entonces, por ejemplo, la persona me dice, la hipoteca de la casa. Y yo le pregunto, bueno, John, ¿y qué pasa con esa hipoteca? ¿Cómo te sientes tú cuando te llaman del banco a pedir que pagues y no tienes el dinero? Entonces empiezo a buscar en su interior cuál es el verdadero dolor que tiene y que quiere resolver, ¿verdad? Para entonces sentarme con él a hacer un plan, a establecer metas y a ver cómo trabajamos para resolver eso, ¿verdad? Ahora, esa persona tiene ese problema. Lo que hay que identificar ahora es cuánto necesita ganar para quitarse ese estrés de encima.
Y ahí empieza todo ese proceso de ponerse las metas, que quizás te lo voy a hablar más detenidamente adelante, más adelante en la entrevista. Ok, y como un nuevo empresario, ¿qué debería tener o qué metas debería establecerse? Bueno, mira, John, antes de decirte qué meta debería establecer, quiero decirte más o menos cuál es ese proceso, ¿no? Lo primero es, como dijimos anteriormente, como me preguntaste, es establecer por qué. El por qué es clave. ¿Cuál es esa cosa que quieres resolver? Lo segundo es definir, como te dije también, cuál es la cantidad de dinero que necesitas para solucionar el problema que identificamos, ¿verdad? Lo tercero, y aquí es muy importante porque mucha gente obvia esta parte, que es establecer una fecha para lograr esa meta. Mucha gente dice, yo quiero llegar al 9%, pero no se pone una fecha. Y cuando tú te pones una fecha, internamente tú te presionas para alcanzar esa meta. O sea, internamente o mentalmente tú te pones en posición de atacar esa meta, que eso es clave. El juego no es ponerse la meta, el juego es atacar una meta, o sea, estar mentalmente en posición de salir todos los días a hacer lo que tienes que hacer para que esa meta se dé. Por eso es tan importante la fecha. Y lo cuarto es comprometerte. ¿Con quién te vas a comprometer? Contigo. Claro, es bueno comprometerse con el equipo, ¿verdad? Pero lo que tienes es que comprometerte contigo, con tu familia, porque al final, si logras esas metas, si logras esos ingresos, el que va a resolver los problemas eres tú. Por eso es que tú tienes que ser consciente de que esto es un juego de entrar a hacer y no solo de estar, ¿verdad? Pero que te toca a ti tomar el control de esas cosas, ¿verdad? Así es que, ¿qué metas? ¿A dónde? Miren, esto es clave porque la gente a veces dice, bueno, yo voy a mover volumen y está bien, o yo voy a traer personas. No, esto es un conjunto de varias cosas. Pero todo depende del compromiso y de la visión que tenga la persona cuando entra. Porque no es lo mismo ponerle una meta a una persona que necesita $200 para pagar los servicios públicos, la luz, el agua, el teléfono, ¿verdad? Que una persona que necesita o que está aspirando a ganarse $1.500 mensuales. Las metas ahí son diferentes y los compromisos van a ser diferentes, el trabajo va a ser diferente, la velocidad va a ser diferente. Porque entre más grande es el deseo de logro, el compromiso que muestren, ¿verdad? Tiene que ser más grande. La visión de él tiene que ser más grande. Las metas tienen que ser más grandes. Así es que hay 3 áreas en las que tenemos que trabajar en conjunto desde el primer día con la persona. La primera, John, es el volumen. Sin volumen no hay negocio, ¿verdad? Tenemos que enseñarle al nuevo a atacar una meta de volumen. Y según la corporación y según la historia, los expertos en el negocio nos han recomendado que 300 puntos mensuales es una meta correcta, accesible y fácil de lograr para cualquier persona que entra y que tenga claridad de que entró a trabajar y a hacer cosas para obtener resultados. O sea que una condición es que la persona quiera. Yo siempre le digo a la gente que lo que nosotros hacemos es buscar gente que ande buscando. Porque cuando tú encuentras a alguien que quiera, John, se hace más fácil establecer metas con la persona, ¿verdad? Porque no tiene objeciones, si no tiene el dinero lo busca, si no tiene el tiempo lo encuentra, ¿verdad? Si no conoce a la gente la busca. ¿Por qué? Porque anda buscando. Y cuando una persona anda buscando es muy fácil ponerle metas y ponerse metas en común, ¿verdad? El volumen es clave. Para nuestro equipo, nosotros tenemos un lenguaje que decimos que los 300 puntos no es una meta, es un hábito correcto de construcción del negocio. Arriba de 300 puntos hablemos de meta. 1.000 puntos es una meta, 600 puntos es una meta, pero 300 es un hábito correcto de construcción. Así es que al ponerse esa meta, tenemos que con él enseñarle a comercializar los productos, a que se enamore de las diferentes líneas de productos, que los use, ¿verdad? Que consiga clientes. Eso es clave. ¿Por qué? Porque si la persona mueve esos 300 puntos, va a generar un ingreso
y ahora él va a probar que este negocio produce dinero. Y eso es lo que necesitamos desde el principio, John, enseñarle a la gente a ganar dinero. Lo segundo es que tenemos que conectar a la gente a un programa educativo. Amway tiene un programa educativo poderosísimo, el INA, el Instituto de Negocios Amway. Ahí vas a aprender algo que es clave, que son prácticas correctas de construcción del negocio. También vas a conocer todo lo que necesitas sobre los productos y las estrategias de comercializarlo. Eso es clave, así es que es muy recomendable que el nuevo, desde que inicia, entre a la página y conozca todo lo que hay ahí en el INA. Hay información muy valiosa, ¿verdad? Pero también es importante que la gente se conecte a un programa educativo, el que te está recomendando tu mentor o tu diamante. Este programa educativo está diseñado, ¿verdad?, para ayudar a que esa persona que entra, que a veces no tuvo estudios o tiene muchos estudios, una persona que puede ser muy joven o que puede ser un adulto mayor, no importa la condición que él tiene, el sistema educativo está diseñado para que esa persona empiece a desarrollar algunas habilidades emocionales, de liderazgo, estrategia de construcción, ¿verdad? Ampliar su visión, porque cuando la gente amplía su visión se da cuenta que este negocio va mucho más allá de ganarse 200 o 300 dólares, John. Este es un negocio demasiado grande que se descubre mientras uno lo va haciendo, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que estar leyendo libros, ¿verdad?, sobre la industria, leyendo libros. Miren, hay unos libros, por ejemplo, Capitalismo Solidario, de Rich DeVos, o el mismo, el otro libro que para mí debiera ser de lectura obligatoria, que es Simplemente Rich. Son libros que nos enseñan a nosotros no solo la esencia de la corporación, los valores de ella, sino ahí nos dan todas las herramientas también de construcción del negocio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de educación la necesitamos para adquirir el compromiso, para ampliar la visión y para poder tener la consistencia en la construcción del negocio que nos lleve a ir alcanzando metas más grandes cada vez. Y la tercera meta tiene que ser en auspicios. O sea, el negocio no crece si tú no auspicias personas, si tú no hablas con las personas allá afuera y las traes aquí al negocio, ¿verdad? Así es que tú tienes que tener una meta en volumen, tienes que estar conectado al programa educativo y tienes que enfocarte en construir lo que nosotros llamamos el ladrillo de construcción del negocio, que es crear 12%. ¿Verdad? Para eso Amway en el INA tiene mucha información valiosa también y tu equipo de apoyo te va a enseñar cómo hacerlo. Pero en esas tres áreas hay que trabajar permanentemente: volumen, educación y crecimiento de la organización. Y lógico, pues establecerse metas para lograrlo. Se habla mucho, Alfredo, de que las metas deben de ser SMART, de que deben de ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. ¿Crees que esto aplica en el negocio Amway o es un tema más corporativo? Mira, John, la estrategia SMART es un tema corporativo que sí se puede usar aquí, pero es demasiado frío. Es que el mundo de construcción del negocio Amway es tan diferente en cada persona, y como aquí no hay jefe, es muy difícil, o sea, es imposible imponerle a las personas ciertos parámetros, ¿verdad? Entonces, esa estrategia SMART solo funciona si la persona es consciente de que la necesita y que aplicándola le va a funcionar, ¿verdad? Porque este es un negocio muy emocional. Entonces, desde mi punto de vista, cualquier estrategia de ese tipo, que son buenas, ¿verdad?, dependen mucho del estado emocional de la persona, del estado mental de ella, de su madurez emocional, de su compromiso con el negocio. Entonces, hay etapas donde aplicar eso a una persona no le va a funcionar, y hay otras etapas donde sí, y todo tiene que ver con su madurez dentro del negocio. Cuando yo entré al negocio y a mí me hablaban de eso, pues nada de eso me servía a mí, porque yo no era consciente que necesitaba herramientas que me permitieran medir paso a paso cada una de mis acciones.
era más emocional lo que yo estaba haciendo. Entonces, en esa etapa, por más que a mí me hablaran de eso, yo no le iba a prestar atención. Cuando fui cogiendo madurez y decidí volverme quizás más profesional en cuanto a los números del negocio, empecé a encontrar que esas herramientas eran clave para construir el negocio y para medir mi crecimiento, medir cuántos auspicios tenía que tener al final del mes, cuál era el resultado, cuánto volumen tenía que hacer, cuánta gente dentro del grupo tenía que tener haciendo los 300 puntos. Entonces ya podía aplicar ese tipo de estrategia. Este negocio es muy emocionante y muy desafiante precisamente por eso, porque tú tienes que ir como viendo en qué momento tú aplicas una estrategia con cada persona, dependiendo de su estado emocional y de su compromiso y de si en ese momento él está comprometido atacando metas también. Pero sí es válida utilizarla, nada más que tiene que saber cuándo y con quién utilizarla. Gracias, Alfredo. ¿Algo más que quieras compartir con los oyentes? Bueno, mira, hay un par de cositas que quisiera decir. Mira, quiero recomendarles, si tú estás escuchando este podcast y eres nuevecito, estás recién entrando, no has entrado o ya tienes tiempo en el negocio, es importante que entendamos algo. Este negocio funciona muy bien con rapidez. Comienza con rapidez. Involúcrate con responsabilidad y comprométete rápido, ya, a ir dando los pasos correctos y con consistencia, buscando ese objetivo de lograr esa meta que te pongas. O sea, tienes que ponerte una meta. El negocio solo funciona si estás atacando metas y logrando resultados. Amway tiene demasiadas promesas, tiene muchas formas de ganar dinero, tiene muchas recompensas que no vas a encontrar allá afuera, pero ellas están ahí. Ellas necesitan que alguien entre y logre metas, logre resultados para que lleguen a la vida de esa persona. O sea, que para que esas promesas lleguen a la vida de la persona. Así que ten presente que el negocio tiene el potencial de darte lo que necesite, pero él no se construye solo. Vas a tener que salir a construirlo. Necesita de alguien que entre a hacer lo que funcione, ¿verdad? Así es que si andas buscando generar más ingresos, no sé, poder pagar tus deudas, viajar, conocer algunos países y lugares espectaculares, resorts preciosos, ayudar a tus padres, no tener horarios, vivir sin jefes, sin puestos, dejar de vivir en limitaciones, tener un plan de retiro digno, no sé qué andes buscando tú. Tener un negocio flexible, una oportunidad flexible que puedas construir desde tu casa, que te permita vivir la vida como tú la quieres. Entonces, clave que entendamos que es importante dedicar el tiempo y esforzarnos con seriedad para ir alcanzando las metas que te llevan a obtener todas las promesas que el negocio tiene para ti. Y ya para terminar, yo quisiera, hay un libro que se llama Capitalismo Solidario, de Rich DeVos, que es el cofundador de Amway. El libro en su portada dice, gente ayudando a otra gente a ayudarse a sí mismo. El credo número 11 de este libro, de Rich DeVos, dice, ¿por qué son las metas tan importantes para nuestro éxito y cómo las fijamos y las conservamos? O sea, esto lo está diciendo el cofundador de la empresa más grande del planeta en esta industria. Y dice, el credo número 11 dice, creemos que el éxito es únicamente para quienes se fijan metas y enseguida se ponen a trabajar diligentemente para lograrlas. Por tanto, con ayuda de tu mentor, es necesario empezar de inmediato, fíjense lo insistente que es él con eso, ¿verdad? De inmediato a fijar las metas a corto y largo plazo, a escribirlas, a revisar el progreso a cada paso que des y a celebrar las metas que logras y aprender de aquellas que no logras. Si el dueño de la corporación Amway, si el cofundador nos está diciendo que es clave ponerse meta,
que solo quienes se ponen metas y las atacan son los que pueden tener los resultados, entonces necesito que entiendas que hoy debes sentarte con tu mentor a establecer las metas que te van a llevar a ti a alcanzar las cosas que quieres lograr en este negocio. Así es que gracias, John, por haberme dado la oportunidad de compartir este momento con las personas y espero que esta información les sirva para que se pongan en acción y para que empiecen a lograr las metas y ver los beneficios increíbles que nos da esta corporación si atacamos metas, si crecemos y alcanzamos los niveles que tenemos a disposición para alcanzar en este negocio. Un abrazo, John, y gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y así culminamos otro episodio de Tu Vida Como Tú La Quieras. Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. Nos vemos en un próximo episodio.